la playa en la noche, ola de espuma que viene y que va. Es tu piel bronceada bajo la almohada, la felicidad. Apagadas las luces se hacen las paces, la felicidad. Felicidad. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. Vinieron alguien y le preguntó a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús dijo: es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos. Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versos 18 al 22. La doctrina de Jesús de Nazaret renueva totalmente el pensamiento de la humanidad. Notas amables a la palabra de Dios, hoy lunes 15 de enero, año 2018. Existen dos enseñanzas que nos regala la Sagrada Escritura para este día. La primera enseñanza la encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, para aprender el valor que tiene la obediencia y hacer la voluntad de Dios. Lo primero que hay que decir es que no es muy fácil ser obedientes, porque siempre tenemos la tendencia a ser caprichosos y a hacer nuestra propia voluntad. Ser obedientes cuesta porque cada persona cree que tiene la razón, cree que lo hizo bien o lo hizo mejor y no necesita obedecerle a otra persona. Ser obediente también toca la parte del orgullo personal, la manera de ser de cada persona que le impide ser obediente. El libro de Samuel trae una experiencia en ese capítulo 15, donde Saúl habla prácticamente de una desobediencia. Samuel le dice a Saúl: déjame que te cuente lo que el Señor me ha dicho. Y Saúl le dice: dímelo. Samuel contesta: aunque que te creas pequeño, eres la cabeza de la tribu de Israel, y el Señor te ha nombrado rey de Israel, y te envió a hacer unas cosas y tú las desobedeciste. Es una experiencia que tiene Saúl de un gobernante que le faltaba exactamente esa cualidad que es muy humana, que es una virtud de la obediencia. Y dice el texto bíblico que desobedecer vale más que cualquier sacrificio, dice la Santa Biblia. Ser dócil a Dios y ser muy allegado a las cosas del Señor en su obediencia. Los pecados que hablan de la rebeldía, de la idolatría y de la obstinación por haber rechazado al Señor, y el Señor te rechaza como rey, dice la primera lectura del primer libro de Samuel. Aprendemos dos cosas importantes: que la obediencia es una virtud, es una gracia, es una necesidad, debe hacer parte de la personalidad de nosotros. El obedecer tiene que ver con poner los oídos, poner cuidado, estar atento, el querer escuchar la voz de Dios. Por lo tanto, ser obediente vale la pena y tiene sus ventajas. Hay ejemplos muy buenos en la Biblia sobre la obediencia. Por ejemplo, Abraham fue muy obediente al Señor y se fue de su tierra y de su patria y cumplió la misión que Dios le encomendó. Moisés fue muy respetuoso y muy obediente de Dios. Le obedeció al Señor y fue y le anunció a su pueblo y lo condujo un buen rato al pueblo de Israel e hizo mucho el bien.
El profeta Elí fue muy obediente, buena escucha de la palabra de su Señor. María Santísima es un modelo espectacular de que una persona obediente hizo obediencia de la palabra del Señor. San José es un gran personaje que también nos ayuda a los creyentes a mirar que la obediencia vale la pena, tiene su sentido y tiene su razón de ser ante los ojos de Dios. La segunda enseñanza para este día es el Santo Evangelio de hoy. Y el Santo Evangelio para hoy nos coloca ante un pensamiento de disolver un conflicto. ¿Cómo se puede disolver un conflicto en materia de religión? Y ahí en ese capítulo 2 del Evangelio según San Marcos aparecen una serie de conflictos que se van a ir dando a lo largo del Evangelio. Y aparece un primer conflicto, es el conflicto de perdonar pecados. Las personas preguntan, ¿quién puede perdonar pecados? ¿Será que un humano puede perdonar pecados? Hay que resolver el conflicto. El segundo conflicto es de la comunión de mesa con los pecadores, algo que acusaban mucho al maestro de sentarse a comer con pecadores. El tercer conflicto es sobre el ayuno. ¿Ayunamos o no ayunamos? ¿Tiene sentido ayunar? ¿Vale la pena? ¿No tiene sentido? ¿O será que eso ya pasó de moda el ayunar? Y el cuarto conflicto es la observancia del sábado, cuando se resulta la pregunta, ¿el sábado para el hombre o el hombre para el sábado? ¿Qué hacemos con el día sábado o cómo lo podemos entender? El último conflicto es alrededor de curar personas en sábado. Esos son como los 5 conflictos que nos ponen a pensar en el Evangelio de Marcos a partir del capítulo 2, y se detiene hoy lunes en el conflicto del ayuno. Y cómo resolver el conflicto del ayuno, que era una costumbre muy antigua practicada por todas las religiones, y Jesús mismo practicó durante 40 días y 40 noches el ayuno, soportó las tentaciones, las combatió con una buena respuesta desde la fe. Pero ¿qué nos enseña el Maestro hoy con respecto al ayuno? Su manera de pensar y su manera de exponer el Evangelio, el reino de Dios, el reino de su Padre Celestial. El ayuno entra dentro de las prácticas bien buenas de la experiencia cristiana. Pero uno no se puede quedar colgando de la brocha, porque el ayuno avanza, y más que dejar de comer es convertir ese ayuno en caridad, en misericordia, en conversión, en vida cristiana, en fuerza, en alegría, en una tonalidad de un verdadero creyente. Ayuna y avanza. Uno tiene que ir avanzando en materia de religión. Uno no se puede quedar pegado en materia de religión, se ha dicho, se dirá y siempre se ha hecho y yo lo voy a hacer, pero no hay un avance. El punto para resolver el conflicto es que exista un avance. Esa es como la inquietud de quienes le presentan a Jesucristo el conflicto. ¿Por qué los tuyos no ayunan? Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, pero los que andan detrás de usted no ayunan. ¿Cómo se resuelve el conflicto con el avance en la comprensión de la religión? El ayuno avanza, la penitencia avanza, la caridad avanza, la abstinencia avanza. Todo avanza en favor del ser humano, de tener un ser humano cada día mejor, más lleno de Dios y dispuesto para servirle a sus semejantes. Felicidad, felicidad, es la playa en la noche.